Buenas tardes, yo soy el alumno Luis Ángel García Cisneros del grupo 5 y B2, en este caso presentando mi práctica de la materia de sensores. Práctica número 4. Sensor infrarrojo reflex. Objetivo. El alumno aprenderá la forma básica de empleo de los dispositivos optoelectrónicos insensibles a la luz natural para generar un circuito capaz de detectar los cuerpos por medio de reflexión de luz AIRED a través de ellos. Material empleado: 4 resistores de 330 ohmios, un resistor de 220 ohmios, un resistor de 10 kilo ohmios, un potenciómetro de 500 kilo ohmios, 2 transistores NPN BC548, un LED infrarrojo, 2 LEDs de luz visible. En este caso voy a ocupar un LED de color verde y uno de color rojo. Y por último, un fototransistor sensible a la luz infrarroja. Equipo empleado: una protoboard, una fuente de alimentación, alambre de conexión, pinzas de corte, pinzas de punta, cuerpos opaco claro, opaco oscuro, transparente y brillante, que en este caso en la práctica nos está pidiendo, en este caso un espejo, una hoja blanca, una hoja negra y un vidrio o mica transparente. Y por último necesitamos un equipo de medición. Primera etapa: circuito emisor. Bien, la primera etapa está formada por un limitador de corriente para un LED AIRED. Esta etapa es solo un circuito que permite polarizar correctamente al LED que emita luz infrarroja. Además, contiene un LED de luz visible, rojo, verde, amarillo, etc., conectado en serie. La función de este LED es la de permitirte detectar si existe una corriente fluyendo a través de toda la rama y así poder asegurar que el AIRED está emitiendo luz. Esto se hace porque el AIRED no emite luz visible para el ojo humano y por lo tanto no podrás ver cuando se encuentre encendido, incluso si fluye corriente a través de él. Bueno, pues aquí tenemos a la primera etapa, que en este caso es el circuito emisor. Aquí tenemos a mi nombre, García Cisneros Luis Ángel, del grupo 5 y 2. Y bueno, pues aquí tenemos al circuito emisor, que está compuesto por una resistencia, un LED de luz visible, el LED infrarrojo AIRED, y pues tenemos un puentecito a tierra, que pues como vemos aquí ya hemos puenteado para que en estas dos pues nos tenga tierra y en estas dos pues nos tenga el lado positivo. Vamos a energizar el circuito y como vemos, pues bueno, yo no puedo verlo en físico, pero sí por el lente de la cámara. Y como vemos aquí, el LED infrarrojo pues ya está emitiendo su luz, y también el LED de luz visible. Y bueno, vamos con la segunda etapa. Segunda etapa: circuito receptor. La segunda etapa es el circuito receptor de luz infrarroja. Está formado básicamente por un fototransistor de luz infrarroja de 2 terminales. Bueno, pues en este caso aquí está la fase número 2, que es el circuito receptor. Y bueno, en este caso, aquí tenemos a nuestra fase 1 y la fase 2. En este caso pareciera que el circuito está energizado, pero no, realmente es por el flash de la cámara. Y bueno, aquí tenemos pues vaya nuestro cableado, en este caso nuestro fototransistor, nuestro potenciómetro, los dos en este caso transistores, las resistencias o resistores, perdón, y nuestro LED de luz visible, en este caso de color rojo, que nos va a indicar en este caso si hay interrupción de, en este caso de pues la luz
infrarroja. En este caso pues no sería como tal la interrupción, sería el reflejo, pero pues esto ya lo veremos más adelante en la fase experimental. Procedimiento práctico 1. Ángulo de reflexión. Paso número 1. Conecte el siguiente circuito. Bien, pues aquí tenemos ya nuestro circuito. Voy a proceder a energizarlo. Ok, está energizado. Paso número 2. Coloca el dispositivo emisor con un ángulo aproximado a 45 grados con respecto a la superficie de tu protoboard. Bien, pues aquí ya tenemos al LED iRed o infrarrojo, pues en este caso a un ángulo de 45 grados. Paso número 3. Coloca el dispositivo receptor con un ángulo casi igual al del emisor, procurando que se encuentre colocado en dirección contraria a la del emisor. Bueno, pues aquí ya la tenemos, el fototransistor o bueno, este circuito a un ángulo de 45 grados. Para un funcionamiento más adecuado, procura que el dispositivo emisor y el dispositivo receptor se encuentren separados por lo menos de 1.5 a 3 centímetros. Y bueno, pues aquí como podemos observar, tenemos una distancia entre los dos de aproximadamente 2 centímetros. Paso número 4. Ajusta el potenciómetro apenas hasta que la luz natural no interfiera en el funcionamiento del circuito, o sea que el circuito se mantenga estable. Bueno, pues aquí vemos que pues este LED pues no debería estar prendido, porque pues es nuestro indicador. Aquí vamos a ajustar el potenciómetro hasta que apenas se apague. Ahí lo tenemos. Ok. Paso número 5. Acerca un objeto que sea capaz de reflejar la luz infrarroja de forma difusa con facilidad. En este caso se utilizará una hoja de papel de color claro, en este caso una hoja blanca. Observa el funcionamiento del circuito y del LED indicador. Mide la distancia que existe entre los dispositivos optoelectrónicos infrarrojos y la superficie de tu hoja de papel. Registra tus resultados. Bien, pues aquí tenemos a nuestro material, que en este caso es nuestra hoja blanca. Y pues bueno, vamos a proceder a pasarla por aquí. Y bueno, aquí como vemos ya desde una se ve el LED indicador, como se activa, bueno, se prende como si fuera una alarma. Aquí lo tenemos. Y bien, ahora vamos a medir cuál es la distancia máxima. En este caso, como vemos, hay una distancia a la que ya se deja de encender. Entonces miren, aquí voy a reflejar habrá una distancia del papel en la que se deje de encender el LED. Ok, procederé a medir esta distancia. Bueno, pues aquí tenemos aproximadamente una distancia de 12 centímetros. Como vemos, la intensidad va bajando, pero pues bueno, acercándola más, la intensidad pues aumenta. Entonces a unos 11 centímetros aproximadamente es la altura que llegamos, con un ángulo de 45 grados. Paso número 6. Coloca el dispositivo emisor con un ángulo aproximado a 90 grados con respecto a la superficie de tu protoboard. Bien, voy a proceder a colocarle un ángulo de 90 grados. Bueno, pues en este caso no tendré que ponerlo. Aquí lo tenemos, un ángulo de 90 grados. Y pues el paso número 7 nos dice que igual que en este caso el receptor, y pongamos un ángulo de 90 grados aproximadamente.
Y bueno, y para el buen funcionamiento nos dice que esté aproximadamente 1 centímetro. Aquí como vemos, pues es mucha la distancia, podemos decir que hasta unos 3 centímetros. Entonces voy a proceder a mover el LED. Bien, aproximadamente aquí tenemos, pues vaya, el centímetro, en este caso del fototransistor con el LED de luz infrarroja o IREN. Y bueno, paso número 8. Reajusta el potenciómetro apenas hasta que la luz natural no interfiera con el funcionamiento del circuito. Bueno, en este caso pues aquí ya está ajustado. Podemos en este caso apreciar que pues como vemos aquí prende el LED, pero pues tenemos que ajustarlo o calibrarlo con una sensibilidad tal que pues podamos en este caso ver que ya no, que está estable, ¿no? Y bueno, en este caso el paso 9 nos indica acercar nuevamente la hoja de ropel, y como vemos hay una distancia muchísimo mayor, ok. Entonces voy a proceder a medir esta distancia, y bueno, pues aquí podemos ver al LED de color rojo, en este caso del receptor, que está encendiendo, pero está a una distancia muchísimo mayor. Tenemos una distancia de aproximadamente 26 centímetros. Si lo alzamos un poquito más, pues ya como se apaga el LED, pero pues si lo bajamos a 26 centímetros nuevamente, pues aquí lo tenemos, 26 centímetros. En este caso vuelve a encender con la misma intensidad, vemos, la intensidad disminuye. Entonces pues aquí lo tenemos en el ángulo de 90 grados, como vemos, alcanzó una mayor distancia reflejante, y a una menor, a un ángulo de 90 grados alcanzó una distancia más grande, y a un ángulo de 45 grados pues alcanzó una distancia más pequeña. Y bueno, el paso número 10 nos dice: compara tus resultados y define la razón de tus resultados. Si es necesario, haz más pruebas con diferentes ángulos. Bien, en este caso puedo concluir lo que acabo de decir. A mayor ángulo, mayor distancia. Entre menor ángulo, pues menor es la distancia. Aunque pues sí tenemos que ajustar la sensibilidad para que no interfiera la luz natural, entre otros factores, ¿no? Pero pues bueno, como esto puedo concluir de pues el procedimiento práctico número 1. Procedimiento práctico número 2. Capacidad de detección. Bien, para este procedimiento práctico necesitaremos los siguientes materiales: un espejo, en este caso tengo una hoja blanca, aquí tengo mi hoja blanca, en este caso, una hoja negra, aquí tengo mi hoja negra, y por último un vidrio, una mica transparente, aquí tengo una mica. Y bueno, vamos a comenzar. Paso número 1. Ajusta los ángulos de tu emisor y tu receptor a un nivel que consideres apropiado, y reajusta el potenciómetro R2 hasta que el LED indicador marque que no existe una presencia de un objeto reflejante. Bien, pues bueno, aquí tenemos a nuestros emisor y receptor ya previamente ajustados. Pues vemos, vamos a calibrar la sensibilidad un poquito menos. Ahí lo tenemos. Ya cuando, miren, ya está a pasar la mano, ya se activa el sensor. Paso número 12. Acerca un cuerpo que te proporcione reflexión regular máxima de la luz AR del emisor al receptor, es decir, un espejo plano pequeño, y mide la distancia que obtuviste. Este valor te puede indicar la eficiencia de tu sensor reflex para detectar cuerpos brillantes totalmente reflejantes. Bueno, en este caso, como pues con la ayuda del espejo, pues vamos a iniciar estas pruebas. Como vemos, ya con tantito que hasta la luz visible se puede reflejar. Eso mismo pasa pero con la luz infrarroja.
tenemos que tomar pues vaya la medida máxima que se puede alcanzar con el vidrio. Y pues para eso ocuparemos una regla de 60 centímetros. Procedo a hacer la medición de pues la altura máxima que alcanza con un espejo. Y pues bueno, aquí tenemos a la altura máxima de nuestro espejo. En este caso nos dio una medición de... Ay, bueno, aquí se acaba de mover un poco. Nos da aproximadamente una altura de 59 centímetros. Ok, pero pues él en este caso sigue prendida la alarma a esa altura. Vean, si mueve un poquito la altura ya empieza a irse. Pero ahí lo tenemos. Esa es la altura máxima con el espejo, 59 centímetros. Paso número, en este caso, 13. Ahora acerca un cuerpo que te proporcione reflexión difusa casi total de la luz A-red del emisor al receptor. Es decir, una hoja de papel blanca. Mide la distancia que obtuviste. Este valor puede indicar la eficiencia de tu sensor reflex para detectar cuerpos claros opacos. Anota tus resultados. Ok, ahora procedemos a medir. Bueno, aquí tenemos la hoja blanca. Como vemos, si la pasamos con un poco, como ya lo habíamos hecho en el procedimiento práctico número 1, pues se activaba la alarma. En este caso vamos a medir la distancia máxima nuevamente. Entonces aquí tenemos a nuestro sensor. Tenemos a nuestra hoja de papel a una altura de 59 centímetros, al igual que el espejo, pero como vemos, pues no se prende el LED. Entonces voy a comprobar que está a esa altura. Aquí tenemos la altura, pero pues como vemos no refleja nada, incluso lo tenemos un poquito más bajo. Vamos a disminuir la altura hasta que encienda, en este caso, nuestro LED. Vamos a proseguir. En este caso nos dio una altura máxima de 30 centímetros. Bueno, pues lo voy a proyectar. Bueno, pues aquí tenemos la altura. Porque si subimos un poco, como vemos, la intensidad va bajando. Entonces 30 centímetros aproximadamente. Paso número 14. Ahora acerca un cuerpo que proporcione reflexión difusa mínima de la luz A-red del emisor al receptor, es decir, una hoja de papel negra o un color muy oscuro. Mide la distancia que obtuviste. Este valor puede indicar la eficiencia de tu sensor reflex para detectar cuerpos oscuros opacos. Anota tus resultados. Bueno, pues aquí tenemos a mi hoja de color negro. Aquí la tenemos. Y pues bueno, voy a acercarla. Vamos, nos da una cierta altura. Vamos a iniciar con la fase experimental. De alguna manera, pues tenemos aquí, bueno, está prendido el LED. Lo voy a ajustar. Bien, está encendido y estamos a una altura de, en este caso, 42 centímetros aproximadamente. Y si empezamos a, en este caso, mover un poquito la altura, como vemos, se nos va la intensidad. Ok, entonces 42 centímetros. Bueno, pues ahora tenemos aquí el pedazo de mica. Bueno, lo tenemos aquí a una altura de 34 centímetros aproximadamente. Y como vemos, si subimos un poco más pues como vemos, se nos va la intensidad. Pero si regresamos de nuevo, ahí se ve, ahí se ve. Pues regresamos a la intensidad que obtuvimos anteriormente. A ver, este no está acostado. Bueno, y ahí lo tenemos. Entonces 34 centímetros. Bueno, paso 16. Determina tus conclusiones para este procedimiento en base a la capacidad de tu sensor reflex para detectar diversos materiales dependiendo de la capacidad reflectante de cada uno. En base a esta característica, el sensor reflex determina las aplicaciones que podrías darle a este sensor. Ok, pues yo concluyo que pues en algunos cuerpos
pues vaya, refleja más, en algunos otros menos. En este caso pues hay materiales en los que pues refleja un poco más, un poco menos, como aquí lo vemos. Aquí estoy, por ejemplo, reflejando un pedazo de mica, lo estoy reflejando aproximadamente a la altura dicha, y como vemos refleja más o más alto que por ejemplo mi mano pues alcanza una altura más baja. Si alcanza ya una cierta altura, pues el sensor deja de funcionar. Bueno, no deja de funcionar, deja de activarse el LED del receptor. Entonces pues concluyo que cada material tiene su cierta distancia de detección, y pues bueno, que también pues podemos ajustar de alguna manera la sensibilidad de nuestro sensor también de este modo. Bueno, y ahora pues hemos terminado con este procedimiento práctico. Bueno, ahora que hemos concluido los procedimientos prácticos, bueno, vamos a iniciar con el cuestionario final. Bueno, pregunta número 1. Explica el funcionamiento de un sensor reflex. Bien, pues en mi experiencia en esta práctica puedo concluir que de alguna manera este sensor activa una alarma dependiendo de pues vaya el cuerpo reflector y la distancia que está a la que está este cuerpo reflector. En este caso activa esta alarma, ¿no? O sea, es decir, si en este caso tenemos un cuerpo más opaco que otro, pues igual y activa la alarma a diferente distancia. Bueno, según mi experiencia, este es el funcionamiento del sensor reflex. Pregunta número 2. Da una explicación del por qué el emisor y el receptor comúnmente se colocan con los mismos ángulos con respecto a la superficie de la protoboard. Bien, yo puedo concluir según mi experiencia que pues de alguna manera, si ambos, el emisor y el receptor, están a una misma distancia, pues no podría o no se podría llevar bien a cabo el experimento. ¿Por qué? Pues si uno está más abajo que el otro, pues de alguna manera a lo mejor no recibe el emisor la luz a red, o si están el emisor arriba y el receptor abajo, pues en este caso pues le llegaría la luz directamente, y pues no podríamos en este caso llevar el experimento bien, pues la luz de alguna manera le llegaría directamente al emisor. Pregunta número 3. ¿Qué ventajas te ofrece el tener al emisor y al receptor prácticamente en el mismo sitio en el sensor reflex? Bien, pues de alguna manera en este caso, pues si están en un mismo sitio es más fácil de saber a dónde poner el cuerpo reflejante. Pues si los tenemos de diferentes lados, pues es como que no podríamos identificar, o nos podríamos perder a la hora de pues poner el cuerpo reflejante. Pregunta número 4. Menciona algunas aplicaciones en las cuales puedes utilizar el sensor reflex. Pues yo digo que, por ejemplo, si está, por ejemplo, en un estacionamiento, bueno, en un garaje automático, si en este caso como vemos, el sensor se activa al en este caso detectar un cuerpo opaco o reflejante, pues en este caso se activa una alarma. En este caso en un garaje podría pasar lo mismo, ¿no? El coche interrumpe esta luz, activa la alarma, se abre el garaje, entra el coche, deja de interrumpir, se apaga la alarma y se cierra la puerta. Esta podría ser una aplicación de este sensor. Pregunta número 5. Describe cómo podrías ampliar la distancia de detección para el circuito presentado en esta práctica, pues aumentando la sensibilidad con el potenciómetro y de alguna manera utilizando puros cuerpos reflejantes máximos, como lo son los espejos en este caso, y pues con esto podría aumentar más la distancia.
Conclusiones finales. Bueno, pues mi conclusión es que este sensor tiene muchas aplicaciones en el mundo de la automatización, como vimos en el caso del garaje. Pues bueno, es un sensor que es, como vimos, el sensor, si estamos seguros de que, por ejemplo, el diodo emisor de luz infrarroja está, en este caso, o bueno, que si brinda esta luz infrarroja, pues podemos, por ejemplo, desconectar el LED de luz visible y pues hacer que todo el sistema sea invisible, ¿no? Y ya pues sorprender a alguien o que esta alarma solamente se active cuando un cuerpo interrumpa, ¿no? Y pues el sensor, pues como vemos, al ser invisible, pues nos ofrece muchas ventajas, de estética, vaya, de muchas aplicaciones en las que pues a veces no se quiere que sea visible para el ojo humano como tal este sensor o sensores invisibles, ¿no? Entonces mis conclusiones finales son estas, y que pues bueno, aquí he aprendido un sensor que pues refleja. Y pues bueno, con esto concluimos la práctica número 4, el sensor reflex. Mi nombre es García Cisneros Luis Ángel, del grupo 5 y 2, en este caso en la materia de sensores. Muchas gracias y hasta la próxima.